Beatrice Rangel, analista internacional, está de nuevo con nosotros porque se está moviendo la situación en Venezuela. Repito lo que me dijo Pedro Burelli hace unas horas, un par de días atrás. De hecho, ya se inscribieron 200, entre ayer y antes de ayer, en las últimas horas, se inscribieron 271 candidatos, realmente nadie importante. Salió José Gregorio Correa de Primero Justicia y se inscribió por el AD de Bernabé Gutiérrez, que era, dicen, el hombre del maletín de Gorrín, una joya, pero siempre fue una joya. Cuando estaba con los adecos se hicieron los locos con él. Por otro lado, hay un acuerdo suscrito por 36 partidos políticos y 105 organizaciones de la sociedad civil que piden establecer y que apoyen al artículo 70 de la Constitución para convocar una consulta popular con apoyo internacional a fin de sacar a la gente a la calle. Además, entre otras cosas, repiten lo que se está diciendo desde enero. Y los 3 puntos por los cuales hay que luchar. Primero, acabar con la narcodictadura, luego un gobierno de transición y unas elecciones libres, democráticas y en lo que se pueda imparciales. Pero además el gran escándalo fue la posición que algunos dicen que está reculando de Capriles, que lo quieran o no, es un hombre muy importante dentro de la oposición. De hecho, de todos ellos, es realmente muy importante. Y algunos critican la posición de María Corina Machado, otros la aplauden. ¿Qué dice un analista internacional y qué se dice? Se lo pregunto a ella porque tiene relaciones con otros analistas internacionales de prestigio, porque además ella ha tenido puestos claves en todo lo que tiene que ver el juego internacional. Bienvenida, Beatrice Rangel. Muchas gracias, Napoleón, por esta invitación. Me encanta conversar contigo. Mira, básicamente yo creo que el juego en Venezuela está tomando un cariz distinto al que ha tenido hasta ahora. Hasta este momento había sido solamente un problema doméstico. Cada vez se está volviendo más un problema internacional. Pero más allá de eso, yo creo que todo eso que estamos observando, que parece una confusión y un torbellino donde pasan demasiadas cosas y cosas que no parecieran tener lógica. Y hay una cadena de eventos ilógicos sucediéndose. Yo creo que tiene que ver mucho con algo que dijo uno de los venezolanos más distinguidos que hemos tenido desde el punto de vista del análisis económico, recientemente fallecido, Adrúbal Batista. Adrúbal Batista dijo, en este país sobran las pasiones y faltan números. Es decir, que habían demasiadas pasiones. ¿Ah? ¿Qué significa que faltan números? Que faltan números es que la gente toma las decisiones de una manera pasional y no las toma basadas en realidades. No somos capaces de analizar bien las realidades y por eso nos hemos confrontado con tantísimas dificultades para reconquistar la libertad de Venezuela. ¿Cuáles son esas fallas que yo veo y que creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo muy grande por subsanarlas? La primera falla, ¿cuál es? La primera falla es que no terminamos de observar cómo se ha debilitado el régimen. Venezuela hoy en día es un país en colapso, en pleno colapso. En esas condiciones no hay gobierno, lo que hay es una mafia que tiene capturado el poder. La mafia que tiene capturado el poder en Venezuela tiene acceso a recursos que son producto de actividades ilícitas, pero eso no es suficiente para mantener el control. Por lo tanto, dentro de esa mafia hay una cantidad de elementos que se están moviendo en diferentes sentidos para ver cómo pueden lograr el nuevo equilibrio. Las personas o los grupos que se le oponen a esas mafias no creo que tengan bien identificado el problema de cuáles son, quiénes son, cómo toman las decisiones, qué tan debilitados están. Ahora, la parte que nos toca a nosotros los que estamos en la diáspora. Ese debilitamiento es producto de una política de un país que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica decidió ponerle sanciones
a Venezuela y a los responsables de este genocidio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la diáspora? Y vuelvo al tema de que nos faltan los números, nos falta el pensamiento estratégico. Aquí en los Estados Unidos, esa política tiene que ser bipartidista, además ni siquiera bipartidista. Los señores libertarios, que son 4 gatos y que tienen una candidata a la presidencia, deberían estar con nosotros, porque esta causa es la libertad. Entonces aquí no nos podemos poner partisanos, aquí tenemos que anteponer la tragedia de Venezuela y lograr que todo el mundo apoye esa política de sanciones y que esas políticas de sanciones se mantengan. Eso, por ejemplo, lo han logrado los cubanos. Ahí está el embargo intacto durante 60 años y han pasado gobiernos demócratas, gobiernos republicanos y el embargo sigue así. ¿Por qué? Porque los cubanos muy inteligentemente tienen una estrategia para los republicanos y tienen una estrategia para los demócratas. Pero aquí yo estoy observando que entonces creemos que Estados Unidos funciona como funciona Venezuela, donde si tú eres amigo de la secretaria del presidente, no sé qué, y estás con la gente del gobierno, las cosas salen. Eso no funciona así aquí. Aquí funciona con grupos de interés muy concretos que son los que van tejiendo el interés nacional. Y en ese interés nacional debería estar escrita la palabra Venezuela en todos los grupos. ¿Sí? Esa es una de las primeras fallas. Y el resto de la diáspora venezolana, que hasta en Bangladesh hay, porque el otro día estaba en una conferencia y dijeron, no, hay que esperar por los de venezolanos que están en Bangladesh, que se van a unir también a este foro. Bueno, en todos esos países tú tendrías que tener un grupo haciendo lobby porque las sanciones que aplicó Estados Unidos sean adoptadas por esos países. O sea, la estandarización de esas sanciones. Porque en la medida que esas sanciones se estandaricen por todo el mundo, va a ser muchísimo más difícil para ese régimen poder pasar dinero, recibir dinero a través de compañías fantasmas montadas en islas del Pacífico o del Caribe o lo que fuera. Eso por una parte. Segunda, la coalición que apoya al señor Guaidó ha dicho en alto, claro y diáfano: nosotros apoyamos una resolución que sea democrática y queremos que haya unas elecciones. Entonces, yo no he visto que haya una estrategia clara para decir, si usted quiere las elecciones, pues ustedes tienen que garantizar que si se van a hacer elecciones en Venezuela, las elecciones sean hechas con transparencia, con unas autoridades creíbles y con una supervisión internacional aguda. Entonces, criticamos, yo decidí no ver más las redes sociales, porque entonces critican al Grupo de Lima, no sé cuánto, no sé qué más, a lo de aquí, pero si gastaran un cuarto del tiempo que gastan en ser parte de una jauría digital, en escribirle cartas a los gobiernos donde están, para que esos gobiernos empiecen de una vez por todas a tomar que la resolución se vuelva una realidad. Ese lobby no se está haciendo tampoco, por ninguna parte. Yo por lo menos no lo veo. No sé si tú lo conoces, pero yo no lo veo. ¿Qué otras oportunidades hay? La otra oportunidad clarísima que hay es, mira, el gobierno está haciendo unas elecciones. Y ahí voy al tema con que tú cerraste tu pregunta, que es Capriles. El gobierno decidió hacer las elecciones. ¿Por qué decidió el gobierno hacer las elecciones? Porque el gobierno quiere, de alguna manera, cubrirse con un halo de alguna legitimidad, porque tampoco es así que la gente que lo apoya, o sea, los países que lo apoyan irrestrictamente. Muchos de los países que lo apoyan les fastidia el tema de que estén cometiendo ilícitos y que estén haciendo una cantidad de acciones que son sujetas de sanciones en los Estados Unidos, porque eso les rebota a ellos. Entonces, muchos de los propios dicen, no, ustedes legitímense, porque si no nosotros tenemos problemas en las comisiones de derechos humanos, aquí, allá, no sé qué, es un problema de imagen. Entonces los tipos se están tratando de legitimar. Tú ves las encuestas, y ahí voy a los números de nuevo, y resulta que el 82%, entre el 67 y el 82% de los venezolanos, dependiendo de cuál es la encuesta que lees, están súper dispuestos a votar.
¿Por qué? Porque en 40 años a esos venezolanos, que son los que están sufriendo a esta mafia, se formó una cultura democrática. En Venezuela todos los días había elecciones, hasta del colegio de ingenieros. Si no era del colegio de ingenieros, era de los sindicatos, pero todos los días había elecciones de algo en Venezuela. Y eso formó una cultura democrática. Y esa cultura democrática le dicen los venezolanos, mire, en el sustrato de su mente está la idea de que se sale de esto con unas elecciones. Entonces, quieren votar. Entonces, claro, el régimen y a eso voy a hacer una parte después con el tema de las elecciones son ilegítimas porque la está convocando un régimen ilegítimo. Tal. Entonces, dicen esto muy bien. O sea, Maquiavelo, si estuviera vivo, le hubiera recomendado al príncipe, mire, usted meta un grupo de gente dentro de ese proceso electoral. Y mete ese grupo de gente, porque si es así, que los florentinos quieren votar, y usted tiene un grupo suficientemente atractivo, usted le está metiendo le está metiendo un caballo de Troya a ellos en su proceso. ¿Y qué pasa? Si la gente que se presenta con este señor Capriles, de repente los eligen todos y la primera votación que ellos hacen es, porque tienen mayoría, es, se acaba el régimen de usurpación. Pues al régimen le salió muy mal la convocatoria de elecciones. Que eso está negociado, que ya no sé qué, no importa. A veces se tienen que tomar esos riesgos. Entonces, como yo, por ejemplo, yo, Beatriz Ángel, no sé qué fue lo que motivó al señor Capriles a tomar la decisión que tomó y meterse, y como yo, mi análisis racional me dice que podría ser una opción explotable con una estrategia bien montada, bien analizada, bien, sobre todo bien gestionada, entonces yo, por supuesto, no opino, pero digo, esto que estoy diciendo no lo estoy recomendando que lo hagan, sino que lo contemplen, que lo estudien, que lo piensen en un análisis estratégico. Y en cuanto al tema de la ilegitimidad de las autoridades que convocan y los organismos que están haciendo las elecciones, hace 5 años esas mismas autoridades convocaron, esas mismas autoridades fueron las que contaron los votos y resulta que ganó de una manera abrumadora la oposición que hoy dice que ese mismo aparato no puede hacer elecciones transparentes. Entonces, cuando los benefició, sí fueron, y ahora no son. Entonces, no puede ser, no haber tanta incoherencia en los argumentos, porque tienen confundidos al mundo. Y tienen que entender que tienen que ser mucho más coherentes, porque el problema de Venezuela cada vez se vuelve más internacional. ¿Por qué? Porque la mafia que está en el gobierno ha permitido la entrada y el protagonismo de actores internacionales que antes no existían. La FARC y el ELN controlan aproximadamente el 30% del territorio venezolano. Eso por una parte. Por otra parte, tú tienes a Cuba, por supuesto, metida ahí manejando todo el aparato militar y todo el aparato de inteligencia. Y en menor grado, en mucho menor grado, tienes a Irán, tienes a Turquía, tienes a Rusia y por supuesto tienes a China, que es el más distante. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos se está enfrentando a China. China puede decir, ah, sí, pues entonces ahora yo voy a dar guerra en Venezuela. Entonces, China rigidiza la posición, empieza a apoyar mucho más al régimen de Venezuela. Entonces, todo lo que se ha ganado con el debilitamiento de las sanciones se va a perder nada más con un solo movimiento de China. Entonces, por eso, la estrategia de nosotros tiene que ser muy coherente y muy efectiva y muy eficiente. Ok, ahora dentro de todo lo que tú has dicho, hago las siguientes preguntas. Estas elecciones están convocadas por una Asamblea Nacional ilegítima que es la Constituyente. La Asamblea Constituyente, que además ellos mismos se autoproclamaron, bueno, vamos a ponerte a ti como en el Tribunal Supremo de Justicia, vamos a ponerte a ti en tal cosa. Luego, en cuanto a eso, por una de las varias cosas, en otras cosas, ellos sí aceptaron la mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, pero recuerda que cuando les iba a cambiar todo como siempre hacen el juego,
en las trampas y ese tipo de cosas, el ministro de la Defensa de entonces, llamado Padrino, que debe haber tenido aparentemente conversaciones con los Estados Unidos, y lo digo por lo de la Carlota, pero ya para entonces debe haber unos contactos, dijo que no permitió que se quedaran abiertas las casas donde se votaba, y dijo, esto se cierra ya, y eso depende del ministro de la Defensa. Hoy en día Padrino no está. Padrino ahora es vicepresidente y no puede hacer eso. Eso solamente lo podría hacer el ministro de la Defensa. O sea, las elecciones son ilegítimas. En cuanto a Capriles, yo no sé de dónde saca Capriles que él puede tener esa mayoría y que se la van a aceptar. O sea, que el gobierno, que la oposición representada por los que sí fueron a votar o si fueron a presentarse como candidatos, van a darle la mayoría después de lo que le pasó al narcorrégimen con la actual Asamblea Nacional Legítima. Y además no sé por qué Capriles lo piensa, cuando él ganó unas elecciones, fue a denunciar que le robaron, no solamente nacionalmente, sino que salió internacionalmente a hacerlo, después no continuó, es verdad, sabrá Dios cómo lo amenazaron, porque yo sí creo que fue por amenaza, que tuvo que quedarse callado, ¿no? Y no por cobardía ni por compra de nada, sino algo pasó gravísimo ahí adentro. Entonces, ¿por qué tú piensas que eso no cuenta para nada? Luego que no cuenta para nada, lo de Capriles No, ni lo de Capriles, ni lo de cómo se roban las elecciones. Y además, hay que recordar que Estados Unidos ya dijo que no aceptaba los resultados de esas elecciones porque son ilegales. Los europeos, en principio, también dijeron lo mismo, aunque ahora están pensando si aceptar ir a chequear o no, estar presentes en las elecciones. Porque ya está Borrell, que es enemigo no de Guaidó, no de Venezuela. Es enemigo de los Estados Unidos, como buena parte de los europeos, en esa envidia que tienen europeos, africanos y latinoamericanos, que es muy humano además. Yo supongo que cuando el Imperio Romano todos los demás estaban horrorizados y querían desaparecer el Imperio Romano. Pienso que lo mismo pasó con el Imperio Español, pienso que lo mismo pasó hasta con el Imperio Belga en África. No, pero vamos a ver, Napoleón. Si es verdad que ese régimen ha cometido cualquier cantidad de abusos, de violaciones de derechos humanos hasta violaciones de la Constitución y violaciones electorales, obviamente. Pero en el 2015 no. En el 2015 se comportó de una manera más o menos racional ante aquel aluvión de la opinión pública. Entonces, si la sociedad, perdón, no la opinión pública, la sociedad civil, el aluvión de la sociedad civil que se movilizó y dijo, yo voy a llevar a estos tipos a la asamblea porque te voy a empezar a poner cortapisas a tu poder. Ajá, y los eligió. Y ellos tuvieron que aceptar eso. Entonces, digo yo, si tú en vez de estar diciendo, no, que son ilegítimos, que no sé qué, agarras una estrategia y dices, o sea, los países que están conmigo, que quieren que haya una solución al dilema venezolano. Bueno, empecemos ya. Montar el Consejo Electoral es tanto, hay que quitar a fulano, poner a Pereceo. Empiecen ustedes a negociar con el régimen. Cortar el cable submarino. Eso por lo menos te cambia, te da tiempo, porque mientras estén negociando ellos mismos, los que quieren las elecciones, que haga ya elecciones en Venezuela, con el régimen, todo entra en una pausa. Entonces, es lo lógico. Tú dices, yo quiero tener el control del registro electoral. Yo quiero tener garantías que no van a intervenir ni remota, ni directa, ni presencialmente el proceso del conteo de los votos. Yo quiero tal cosa. Tú pones tus condiciones y la obligación de ustedes es garantizarlas. Entonces tú los pones a ellos a trabajar para ti y después decides participar, pero es que todo está como atropellado y nadie está pensando en el cuadro. Primero, ¿cuál es la enfermedad? Yo creo que tú tuviste hace unos días con
con Pedro Mario Burelli, un programa muy bueno donde él dijo, es que no hemos atinado en el diagnóstico. Y es verdad, no hemos atinado, como no se ha atinado en el diagnóstico, se están tirando palos de ciego. Y lo que no puede seguir habiendo es palos de ciego. Mira, yo te apuesto que los cubanos que están metidos con los socios de la mafia venezolana, están metidos en todas las posibles opciones de salida de Venezuela, porque a ellos les va la vida tener esa relación con Venezuela. En cambio, nosotros no sabemos qué están haciendo ellos, pero todavía que es peor, que hacemos todo lo posible para impedir enterarnos. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque cuando tú tomas esas posiciones tan radicales, tú no estás favoreciendo la solución de un dilema, tú lo estás complicando. Bueno, pero si el narcorrégimen cuenta como asesores o directores o lo que sea de los cubanos, ¿por qué los venezolanos democráticos no pueden contar con la primera potencia mundial como asesor? Y la primera potencia mundial en el gobierno actual, ¿no? Está más radical que en los gobiernos anteriores, porque la situación también en Venezuela es cada vez más preocupante. Pero los dos gobiernos anteriores, el primero republicano, el segundo demócrata y este que es el tercero, que tiene que ver con la dictadura venezolana, el de Trump, se encuentra con una situación todavía más grave. Ha puesto una serie de Bueno, cortapisas, frenos y eso demás, y tú tienes además ha dicho que no quiere esas elecciones, que no va a reconocer esas elecciones. ¿Y por qué van a cambiar? Te pregunto. ¿Por qué va a cambiar Guaidó los dirigentes democráticos, la mayoría, en los 3 puntos que dijeron y en el mismo orden con los cuales se juramentó Guaidó en enero? Lo primero es acabar con la dictadura, luego un gobierno de transición y durante el gobierno de transición organizar un Consejo Nacional Electoral independiente. claro, Si cambian, entonces sí es criticable lo que tú dices. Bueno, unas cosas. en esta coyuntura en que estamos, ya pasó el tiempo de hacer ese análisis. O sea, ¿por qué? Porque ya Estados Unidos fijó posición frente a las elecciones y dijo, no importa lo que sea. Pero hace meses, cuando Estados Unidos mismo firmó junto con los países del Grupo de Lima que iban a favor de unas elecciones, y lo dijeron, lo dijo Pompeo, lo dijo todo el mundo, ese era el momento de agarrarse ahí. Dos, te estoy diciendo todo lo contrario, yo te estoy diciendo que hay que hacer, la diáspora tiene que organizarse mejor para hacer que las políticas de Estados Unidos sean adoptadas por otros países. O sea, que tú tengas grupos de presión en toda América Latina, en toda Europa, en Asia, en África, a favor de las sanciones. Es todo lo contrario. La política de Estados Unidos solamente tiene, vamos a decir, dentro del sistema financiero internacional, yo diría que en este momento tiene como un 45% de efectividad. ¿Por qué? Porque el otro 55% del mundo no está, no ha universalizado. Las sanciones de Estados Unidos no se han universalizado. Entonces, si yo, vamos a decir, un país que me llamo Banania, no tengo ninguna relación financiera con Estados Unidos, yo puedo perfectamente bien tener cualquier transacción con el gobierno de Venezuela. Es cuando yo quiero hacer una transacción con Estados Unidos que no puedo. Si yo estoy transando todos mis bienes en, no sé, en yuanes chinos o en rimbinis, porque los chinos el yuan es el doméstico. Yo estoy transando en rimbinis o en libras esterlinas o en euros. Yo no paso por esos controles de Estados Unidos. Pero Entonces, resulta que esos controles, los principales países del mundo, excepto China y Rusia, desde el punto de vista económico, ¿no? Si tienen relaciones con Maduro y quieren apoyar a Maduro, saben que pierden entonces, van a tener sanciones del imperio norteamericano y que eso los afecta. Porque el único imperio que se puede enfrentar económicamente a Estados Unidos, ¿cuál es? China, porque ni siquiera Rusia se puede enfrentar, ¿no? no, pero sería muy útil que por acción de presión de las propias, de una acción
inspirada por la diáspora, pero ejecutada por los grupos de presión de cada país, llámese Inglaterra, llámese Bangladesh, llámese como se llama, decidieran los parlamentos de cada uno de esos países, ¿sabes qué? Las sanciones de Estados Unidos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, así que aquí vamos a poner las mismas sanciones que Estados Unidos. Eso sería lo más efectivo. Ahí sí es verdad que viene el colapso. Pero si están colapsados, Beatrice, el régimen está colapsado. El régimen prácticamente vive de la droga y de los minerales, del oro, ese tipo de cosas. De eso que no pueden legalmente vender, No, sino todo lo que es ilegal. El oro sí lo venden legalmente. Bueno, entonces creo que la próxima sanción será el gas y después será el oro. Sí, sí, sí. No, pero es que yo siento que nosotros no hemos hecho suficiente para lograr que esas sanciones se universalicen. Y la verdad es que eso debería ser una especie de cruzada que deberíamos adoptar. En Ahora, cuanto a lo que está pasando en Venezuela, bueno, a mí me parece muy bien que el presidente Guaidó haya tratado de armar un consenso y que en ese consenso hayan decidido ir a una consulta popular. Pero entonces la consulta popular, eh, ¿cuándo va a pasar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a ejecutar? El cómo no está. Entonces, ahí volvemos. Pasión sin números, porque no hay racionalidad. pero consulta popular para qué? Ya la consulta popular se hizo, Pero, en el mundo pero entero se decidió que había que salir de esa gente, ¿ok? Se propuso, además, después, en enero, se propuso los 3 puntos, cómo había que actuar, todo el mundo lo aplaudió, y la crítica y la pérdida de popularidad a Guaidó se debe a que aparentemente él sí podía lograr el primer punto para mucha gente, porque es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, lograrlo. Y entonces, pero la gente quiere sacar a esta gente. Es decir, ¿qué van a preguntar de si es verdad que el caballo de Bolívar era blanco? pero Los eso fue puntos lo que dijo el fundamentales ya se presidente dijeron. Guaidó hoy, que estaban unidos 37 países, ya no sé cuántos países, perdón, 37 grupos, 37 partidos detrás. Esta es la declaración de hoy. La declaración de hoy es que están unidos 37 agrupaciones detrás de él y que van a hacer una consulta popular. Eso es lo único nuevo, porque lo demás repite como cosa fundamental los 3 puntos. Claro, claro. Pero eso es lo que yo no acabo de entender. ¿Consulta popular para qué? Porque dicen que es para entonces organizar una gran manifestación. Y para eso necesito una consulta popular. La gran manifestación tú lo has logrado, Guaidó, tú lo lograste, Capriles, ¿no? Y hasta gente tan detestable como el que fue candidato, como Arias Cárdenas y el maracucho que fue candidato, que hasta el nombre se me olvida, que fue candidato electoral. Las manifestaciones eran gigantescas porque no estaban, y que me perdone Capriles y que me perdone Guaidó, pero las manifestaciones no eran por ellos, sino lo que ellos representaban y lo que ellos aparentemente sí ganaban, ¿no? Podían lograr, que era salir del régimen. Lo que quiere la gente es salir del régimen, y por eso yo estaba viendo las diferentes encuestas. Esa que tiene, que es 80 y pico, que es la del tal Seguías, siempre le ha dado el triunfo a el narcorrégimen, siempre. ¿Así? Cuando yo lo conocí hace muchísimas décadas, él era un fanático de los palestinos, en contra de los judíos, allí. Luego estuvo en el MIR. Luego, y la última vez que hablé con él estaba en Acción Democrática, y ahora debe ser que está a escondidas con Maduro, ¿no? Nos parece que está con Falcón, parece. Yo no creo en esas encuestas. Es más, yo no creo en ninguna encuesta en líneas generales, porque si aquí pasó lo que pasó con Hillary Clinton, que no contaban cómo es realmente las elecciones y quién realmente gana, que el pueblo puede darle 3 millones de votos, eran 3 millones de votos más a Hillary Clinton, y entonces gana Trump.
¿no? O sea, que no elige directamente el pueblo. Es como lo que pasaba en Venezuela en el 45 y la justificación del golpe del 45 por parte de Acción Democrática de participar a Acción Democrática. Y además, ¿a quién encuestan ellos? O sea, si yo estoy, vivo en un rancho y viene y me tocan la puerta, ¿no? Con el tipo que le cobra al que me toca la puerta, ¿no? Para que pueda subir hasta allí, hasta el barrio. Y me preguntan, ¿usted va a votar? Yo voy a contestar lo que dice el régimen. Claro que voy a votar, porque voy a, por Maduro, naturalmente, o por quien sea. Pero me llaman por teléfono y yo soy una persona normal y corriente, que no tengo apoyo de nadie, sino de mi trabajo y de mi familia. Y me pregunta un desconocido, por mucho que diga yo soy de la encuestadora más famosa del mundo, ¿usted va a votar? ¿Qué voy a decir? Que no. ¿Qué me cuesta decir que sí, aunque no vaya a votar? O sea que en una dictadura, una verdadera encuesta, si aquí en Estados Unidos, ¿no? En las encuestas te dan una idea de cómo está la cosa, pero no te dan la exactitud, en una dictadura te van a dar ni siquiera una idea. ¿Qué piensas tú de eso? No, yo sí estoy de acuerdo contigo que el método de las encuestas es muy inexacto, pero ahora porque estamos en dictadura, pero también antes era muy difícil captar esa masa de la población que era el famoso estrato E, porque el famoso estrato E, tú no tenían línea de teléfono fijo, no tenían una cantidad de cosas que eran esenciales para poderlos encuestar. Entonces, era más o menos, no, nos paramos en la boca del metro y vemos a la gente, y entonces más o menos que pensamos que esa persona es del grupo E y lo paramos. Entonces, ¿cuál es su ingreso? Pero nadie te va a decir cuál es su ingreso. Ingreso en la boca del metro. Entonces, bueno, más o menos, entonces eso estaba lleno de inexactitudes. Yo nunca pensé en eso. Aquí en Estados Unidos el proceso es distinto. Yo lo que creo también, la inexactitud en las encuestas aquí en los Estados Unidos viene dada es por los cambios en la telefonía. Antes los teléfonos eran, la mayoría de la gente tenía línea fija y era una proporción ínfima la que tenía celular. Hoy en día es exactamente al revés, es una proporción ínfima la que tiene línea fija. Entonces, tú entrevistas a alguien la única manera que tú tienes de saber si la gente viene de Florida, de Minnesota, de Nebraska, de dónde, es por el código 305, no sé, 202, 212, lo que fuera. Entonces, agarran, hacen una muestra con teléfonos que dicen 212. Resulta que una persona puede tener en su celular un 212 y estar viviendo en Nebraska desde hace 10 años, porque resulta que estuvo en Nueva York, se casó con alguien, se fue para Nebraska y no quiso cambiar su teléfono y sigue teniendo el 212, pero está en Nebraska. Entonces tú ya de ahí estás entrevistando a alguien que va a votar en Nebraska, no en Nueva York, y lo estás contando como neoyorquino. Ok, pero ese es el problema de aquí. Estamos allá. Yo, francamente, eso que tú dijiste, creo que puede ser la posición de Capriles o la justificación de Capriles, de Enrique Capriles, a pesar de todo lo que la persecución que él tuvo, de la campaña en contra de él, que buena parte de esa campaña es del régimen y otra parte de los otros líderes que, como crítica al liderazgo democrático, piensan primero en ser ellos los jefes de tribu, ¿no? Y no en la tribu. Entonces, o sea, que siguen con el caudillaje y con el tribalismo. Pero yo no estaría tan seguro de que la mayoría de la gente quiere ir a votar. Porque es verdad, fueron 40 años de democracia, pero son mínimo 10 años de una auténtica dictadura. Vamos a pensar que los 10 primeros de Chávez, como había dinero, entonces pudo repartir y de hecho se repartió buena parte del dinero en limosnas o como los quieran llamar, y la gente que vota por el bolsillo, ¿no? En cualquier parte del mundo, entonces podía seguir y decir, Chávez me dijo la verdad, pero después se convirtió en un dictador, sobre todo después que regresa el 11 de abril. Entonces, ¿por qué tú crees que sí puede funcionar esa idea que a lo mejor tiene Capriles,
¿no? Y no es por su enfrentamiento que Leopoldo López, como dicen los enemigos de Capriles, o porque lo compró el gobierno o lo que sea, sino que dice, bueno, déjame aprovechar esto, que esto puede servir para motivar, acelerar, ¿cómo se llama? Mover esta pelea que estaba congelada, porque el gobierno no le ganó a la oposición, a los demócratas, a los democráticos, a los luchadores, porque allí están en la propia capital, está el presidente interino. No ha podido meterlo preso. Ha podido hacer montones de cosas, pero preso no ha podido. En Venezuela hay dos gobiernos. Uno que tiene las armas y el narcotráfico y los guerrilleros colombianos y hasta un poquito de musulmanes. Y otro que es el que lucha por volver, creo yo, espero que no a la Cuarta República, sino a un país mejor que lo mejor de la Cuarta República. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, que como te digo, el problema de Venezuela es demasiado complejo. ¿Por qué? Porque las soluciones han sido como parciales. Lo que hemos tratado de hacer para resolverlo ha sido parciales. Por equivocación en el diagnóstico. Volveremos al punto de origen. Lo de Venezuela, como tú bien dices, es una toma por parte de grupos ilícitos de un país. Entonces, la manera como tú lo vas a combatir es completamente distinta. Entonces, tienes que articular estrategias novedosas. ¿Qué pasa con una estrategia donde tú los infiltres? O sea, vamos a suponer que la jugada de Capriles es para metérseles adentro y ganarles la asamblea. Yo no sé si eso es así, pero si fuera así, a mí me parecería que es una cosa que bien podría realizarse y uno lo que tiene es que esperar a ver cuáles son los resultados, porque el terreno está demasiado movedizo. Entonces, pero perdona que te interrumpa. Todas estas cosas que te digo es para jalarte de la lengua, no porque lo piense o no lo piense. ¿Cómo se llama? ¿Por qué tú crees si es un gobierno de delincuentes, ¿ok? Que van a aceptar unas elecciones que sabemos que a los únicos que le conviene, de hecho, seguro los beneficiados a lo mejor es como tú estás diciendo, lo que posiblemente piensa Capriles, pero seguro le está dando una especie de legitimidad. Como tú eres analista internacional y hablas con otros analistas internacionales, ¿cómo crees que van a ver fuera del país y cómo crees que van a ver los europeos y los norteamericanos? Bueno, pero esta gente es de oposición, están diciendo que esto es un narcorrégimen, que son unos delincuentes, que no son políticos, sino delincuentes, ¿no? Que era ilegal la Asamblea Nacional que ellos crearon y que para hacer una constitución que no hicieron. Entonces, ahora sí van a ir a votar. Ahora se dividen porque unos van a votar. O sea, que esos que van a ir a votar creen que todo lo que dijeron antes es mentira. Pero vamos a ver, Napoleón, en 2015 la hizo ese mismo y hay un poder legítimo que metió, porque es que la soberanía no reside en el régimen, la soberanía reside en el pueblo, el soberano es el pueblo, y al pueblo en el 2015 ese gobierno ilegítimo le preguntó y el gobierno dijo, y el soberano, perdón, que es el pueblo, dijo, yo quiero una asamblea con esta gente, no con ustedes. Entonces, y de hecho, ellos están tan conscientes de esa legitimidad de origen que tiene la gente que hoy conforma la Asamblea Nacional, que hace unos meses sacaron gente de la Asamblea Nacional Constituyente y la mandaron a reintegrarse a la Asamblea Nacional. Por esa razón. Entonces, si se pueden hacer unas elecciones supervisadas con los países que apoyan, Estados Unidos a la cabeza, donde se puedan garantizar unos resultados transparentes, habría que participar. O sea, tú no puedes decir a priori, no voy a participar. Tú tienes que analizar cuáles son las condiciones para las cuales tú puedes y debes participar. Pero tú acabas de decir... Pero no debemos seguir discutiendo eso porque eso es clavo pasado. O sea, ya no se puede hacer eso de ninguna manera porque ya
Estados Unidos y una cantidad y todos los países que apoyan a Venezuela dijeron no reconocemos esas elecciones. Entonces lo que hay que hacer era lo que hemos dicho hace rato, otras elecciones, pero unas elecciones bien hechas y bien armadas, y las tiene y armar y hacer unas elecciones bien hechas dependen del apoyo que el gobierno del señor Guaidó, que es el reconocido, pueda tener por parte de la comunidad internacional, porque también este apoyo ha sido como muy a media. Sí, lo reconocemos, no reconocemos al régimen, pero hasta ahí, porque no he visto un apoyo concreto a salvo Estados Unidos. ¿Qué llamo yo apoyo concreto? Bueno, pues que de alguna manera Europa le hubiera dicho, bueno, ¿saben qué? Ustedes no pueden tener ningún tipo de intercambio con nosotros a menos que el señor Guaidó le ponga su firma y lo selle. Eso no ha pasado. Entonces, no puedes tolerar esas situaciones intermedias por demasiado tiempo. Es más, la situación misma del reconocimiento del gobierno del presidente del encargado de la presidencia, señor Juan Gerardo Guaidó, es una situación que en el contexto internacional se toma con carácter transitorio, no es una cosa permanente. O sea, un gobierno interino de esa naturaleza no puede durar ni 10 ni 20 años. Tiene que haber una solución. ¿Y cuál es la solución? Lo legitimas con un proceso electoral o lo disuelves porque viene otra instancia que ha sido una instancia que institucionalmente se ha logrado tejer o construir. Entonces, en eso estamos ahorita. Entonces, yo digo que el terreno es muy movedizo, que hay que analizar todos los escenarios. Elecciones sí, elecciones no. Consulta popular sí, que vamos a sacar de la consulta popular. Apoyo a la universalización de las sanciones. Todas esas cosas, todos son los instrumentos. Mira, el exministro de la Defensa de los Estados Unidos, Bob Gates, acaba de escribir un libro fabuloso donde, ¿qué es lo que él dice? Él dice, mire, cuando Estados Unidos deja de manejar todos sus instrumentos de política como una orquesta sinfónica donde hay una partitura y todo el mundo toca de acuerdo con esa partitura, cuando Estados Unidos abandona esa posición y va la trompeta por aquí y el tambor por allá y el clarinete por el otro lado, ahí no logramos nada. Y es lo que está, y fue una de las críticas que dijo, en este momento no estamos logrando porque no estamos aplicando todos nuestros instrumentos de política exterior a los objetivos que nos fijamos. O sea que en Estados Unidos pasa lo mismo que criticas que pasa en Venezuela con los líderes democráticos. Sí, en Estados Unidos está pasando un poco, en algunos casos ha pasado y pasa, y esa es la crítica de este señor. Pero que hace una crítica de administraciones inclusive en la que él participó, porque él estuvo al principio de la administración Obama. También critica parte de la administración Bush y por supuesto también critica parte de la administración Trump. Él hace un análisis y dice, mire, cuando usamos todos los instrumentos a una partitura como si fuera una orquesta sinfónica, se lograron los objetivos. Cuando no, cuando están todos los instrumentos, uno por aquí y el otro por allá, no logramos los objetivos. Y aquí están todas, el recuento de todas las instancias históricas donde eso ha pasado. Bueno. Pero eso es un análisis racional. Okay. A nosotros, ya, en Venezuela, ¿cuántos errores no hemos cometido a lo largo de este camino? Era para que los hubiéramos sentado, analizado y dicho, no los volvemos a cometer, ¿sabes? Pero yo no he visto tampoco ese análisis entre nosotros. Lo que hay es una crítica feroz, personal, malsana y empoñosa, que es destructiva. Ok. Yo sí vi a todo el Congreso norteamericano, ¿no?, en el famoso discurso que hacen los presidentes una vez al año, todo el Congreso, los republicanos y los demócratas, al único que se pararon realmente a aplaudir por muy largo tiempo, porque hay uno que otro que también lo apoyaron, fue al señor Juan Guaidó, que no lo estaban apoyando a él solamente, estaban apoyando a lo que él representa, la lucha por la libertad en Venezuela. Entonces, si no se han hecho más cosas, ¿no?, es porque no se han pedido, porque hasta ahora todas las que ha hecho Trump, nadie, el Partido Demócrata no ha dicho, no vamos a apoyar eso, ¿no?
apoyan a Guaidó. O sea, que ahí está fallando, por un lado, el gobierno de Trump. Y por otro lado, en Venezuela, fallan aquellos que, en lugar de estar bien con los dos partidos, que es lo que a nosotros nos importa, a menos que nos importe más los Estados Unidos o el gobierno de Trump, ¿no? Ni siquiera los republicanos, que más de uno está en contra del propio Trump, porque Trump no es republicano, él no es del partido, no representa las ideas de los republicanos en su gran mayoría. Entonces, tenemos que estar bien con los dos, pero es que tú ves, sobre todo en el exilio o en la diáspora, ves cada fanático que tú dices, pero qué vergüenza. Que uno de estos elementos ha llegado al extremo. No, que al principio, que no hemos sabido hacer esto una cosa bipartidista. Sí, pero fíjate una cosa, es humano. En la situación de la Europa en la Segunda Guerra Mundial, que siempre lo digo porque es el ejemplo más claro de muchos otros que sucedieron, los políticos franceses no estaban unidos en contra del nazismo. Ahí está el gobierno de Vichy, que se enfrentó al verdadero luchador, que es la gente que aglutinaba Charles de Gaulle, ¿no? El gobierno de Vichy se entregó a los nazis, a Hitler y a los nazis. Y eso era gravísimo, pero bien grave era, ¿no? Es más, con más muertos que los que tiene Maduro y compañía, más los de Chávez. Y ahí estaba entregado. O sea que es algo, esa crítica es válida, pero el ser humano es así. Yo no estoy diciendo quién tiene la razón, no estoy diciendo que Capriles y María Corina lo hagan por maldad o por lo que sea, o porque están en contra de Leopoldo López o de Guaidó, pero es humano. ¿Cómo convencerlos? Eso le corresponde a Guaidó. No, claro, pero yo lo que estoy diciendo es que aún cada quien tiene derecho a tener una visión del problema, pero lo que no puedes tener es una estrategia distinta. El otro día estábamos hablando, por ejemplo, de cómo vas tú a preservar de cara al futuro una estabilidad política en América Latina. Y, ¿sabes? Entonces, en América Latina en general, no estamos hablando ni de Venezuela, ni de México, ni de Colombia en particular, sino de todos los países. Y una de las cosas que se ha dicho con muchísima razón es que en América Latina quizás funcione mejor los regímenes parlamentarios. ¿Por qué? Porque los regímenes parlamentarios te dan una flexibilidad que no te dan los sistemas presidencialistas. En un régimen parlamentario tú tienes el jefe de Estado, que es el encargado de la estrategia, y hay una sola estrategia de país. Y tú tienes al primer ministro, que es el operador. Cuando la estrategia no se está aplicando, se ha aplicado mal, o en la aplicación de la estrategia has tenido derrota, cambias al operador y se acabó, pero no cambias la estrategia. La estrategia sigue siendo la misma, la operación cambia. En América Latina, el país que menos constituciones tiene 60. Sí. Porque entonces cada vez que las cosas no marchan, cambian la estrategia. Así no se puede avanzar. Tú tienes que tener una sola estrategia. Yo recuerdo muchísimo un amigo mío, Lord Callahan, que falleció. Lord Callahan me decía a mí que él era un muchacho muy joven, asistente del secretario de Estado, era el Foreign Secretary, el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, cuando estaban en las famosas discusiones de Yalta, de no sé cuánto, no sé qué más. Bueno, y venían Churchill y Roosevelt primero, y después Churchill y Truman, y la estrategia y Naciones Unidas y no sé qué. Y venía Stalin y se sentaba y decía, hasta que no retiren las tropas yo no hablo. Y venían, hasta que no retiren las tropas. Entonces finalmente retiraron las tropas para poder montar todo ese andamiaje que se llama Naciones Unidas, no sé qué, porque este señor tenía una estrategia bien clara. Él dijo, yo después de esta guerra, yo tengo un régimen que es distinto al de toda esta gente. Esta gente me va a querer desestabilizar a mí. Yo esta guerra la voy a aprovechar para crear una especie de zona de amortiguación, para que no me puedan atacar más nunca. Porque además ya me atacaron cuando Napoleón y ahora otra vez. Entonces no voy a calarme que me vuelvan a atacar.
Entonces voy a establecer una especie de zona de protección. Esa zona de protección se va a llamar Europa Oriental, y allí es donde yo me voy a quedar con mi ejército para que no pueda. Y por eso era que el señor, como tenía todas esas tres de esta estrategia detrás de su cabeza, nunca jamás aceptó hablar de más nada hasta que no le retiraran las tropas y él empezara a ejecutar su estrategia. Solamente que él tenía tropas y la mayor cantidad, el ejército mayor en ese momento era el ejército ruso. Y Guaidó no tiene una sola tropa. Guaidó no tiene armas. No, Guaidó no tiene armas, pero también podía haber tenido una estrategia más eficaz que yo no voy a criticar porque no me voy a sumar, me parece, también me parece una cosa desconsiderada e inapropiada que alguien que está aquí en Miami, que no está, ¿cómo se llama?, arriesgando su cabeza, la de su familia y su tranquilidad, se ponga y diga, estos son los disparates que ha cometido el señor Guaidó. A mí me parece eso de una irresponsabilidad manifiesta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Como eso también te dice que María Corina y Capriles sí están arriesgando allí, aunque estemos o no de acuerdo con ellos. Claro. Y además tienen muchos años en la pelea, porque a pesar de que Capriles tiene cara de muchachito todavía, tiene muchos años y de muy joven en la pelea y en el riesgo, porque estuvo, y María Corina hasta le dieron golpes. A María Corina le han desfigurado la cara como 2 o 3 veces. Por eso que yo insisto que el triunfo de Guaidó en ese punto y de Leopoldo López en ese punto y también, si tú quieres, del llamado G4, sería sentarse abiertamente con ellos dos y decir en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Bueno, entonces tú no estás de acuerdo en esto y esto y esto. ¿Qué propones? Tal cosa. Mira, no podemos hacerlo por tal cosa. Pero en esa otra, ¿por qué no luchamos por esa otra cosa que tú propones? A lo mejor sí resulta, aunque nosotros creemos que no va a resultar, pero nada se pierde porque es una lucha contra el régimen. A lo mejor eso es totalmente imposible, o a lo mejor eso es una locura de un tipo como yo, que ni sé de política, ni estuve nunca metido en política. Tú que eres analista internacional, ¿crees que eso pueda ser posible? Pero es que eso es lo que debería ser posible. O sea, que el señor Guaidó se siente con estos dos y les diga, ok, esto es donde estamos de acuerdo, esto es donde no estamos de acuerdo, construyamos sobre lo que estamos de acuerdo. Claro, porque si es verdad que primero es el país y luego es mi jefatura como cacique, eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que se va a lograr si ese es el orden. Si el orden es Venezuela y luego la lucha contra la banda de narcotraficantes, que ya todo el mundo sabe que son narcotraficantes, porque ya todo el mundo sabe que ellos no son políticos, porque es un insulto inclusive hasta los políticos más pervertidos, más perversos, llamarlo a ellos políticos. Bueno, a esa gente, o sea, ¿quién de las figuras políticas de ninguna parte las ve retratándose con ellos? Dime. O sea, en los últimos 5 años, dime quiénes. Nadie. Sí, mandan a sus sicarios, a una gente horrible a lidiar con ellos. Pero hay fotos de Maduro hasta con el Papa y con Putin y con todos ellos. Pero son viejas. O sea, son de cuando él lo eligieron o lo eligieron. Pero bueno, entonces tú dices que la salida es que se vuelvan a sentar, ¿no? Yo creo que vamos por buen camino en el siguiente sentido. Guaidó los llamó, se sentaron, ya él sabe lo que ellos no están de acuerdo. Ahora lo que falta es que se sienten a trabajar sobre lo que están de acuerdo. Y en cuanto a la famosa intervención militar de los Estados Unidos, okay, que no se anuncia evidentemente, yo supongo que cuando, como me dijo un amigo, voy a decirlo, como me dijo Burelli, ¿cómo se llama? El día en que veamos en los programas de opinión dominicales de la televisión norteamericana que los diferentes líderes políticos están hablando de la gravedad de la situación de Venezuela, es que están preparando ya a el pueblo norteamericano para una intervención. Mientras tanto, no hay intervención
Y yo sí creo que Guaidó, no sé qué piensas tú, sí ha hablado de eso como una de las salidas, pero que eso no lo va a decir, evidentemente. Pero vamos a ver, Estados Unidos es una potencia y ninguna potencia puede no tener, no contemplar un escenario de fuerza. Una potencia contempla todos los escenarios, el diálogo, el intercambio, eso que se llama quid pro quo en diplomacia, que es que yo te doy esto y tú me das aquello. Eh, los arreglos a través de terceras personas, los cambios de posiciones geopolíticas y finalmente el instrumento militar, todo, las presiones económicas y finalmente el instrumento militar. Todas esas opciones se analizan y se tienen escenarios para cada una de esas opciones, lo cual no significa que las vas a aplicar todas. A lo mejor aplicas dos, aplicas tres, pero no necesariamente las aplicas todas. Entonces, la opción militar, sí, cuando ellos decían, están sobre la mesa, todas las opciones están sobre la mesa, a mí me daba risa, porque yo decía, o sea, uno sabe lo que están diciendo, uno sí entiende lo que están diciendo. Lo que están diciendo es, hemos estudiado todos los escenarios para Venezuela, incluido el militar. Pero eso es como que si yo le diga a alguien, ajá, ¿tú quieres escribir? Sí. ¿Y te sabes las 24 letras del alfabeto? Sí. Bueno, obvio, si vas a escribir tienes que saberte las 24 letras, si no, ¿cómo escribes? Entonces, era exactamente lo mismo, no estaban diciendo nada, estaban diciendo, hemos estudiado todos los escenarios, incluido ese. Yo sí creo que en el fondo, ellos pensando todavía que estos tipos en Venezuela iban a pensar, se nos viene encima una invasión, vamos a buscar, vamos a tratar de salir de este problema negociando, cosa que por supuesto no hicieron porque esta gente siendo delincuentes piensan que recurriendo a un ilícito se pueden salir de la situación y es lo que están haciendo, claramente. Pero bueno, Estados Unidos tenía todos los escenarios, incluido ese. El presidente Guaidó me da la impresión de que él debe saber lo que significa el 187, inciso 11 de la Constitución, pero yo no creo que él estaba tan seguro de esa opción porque si no lo hubiera pedido, y claramente no la pidió. Bueno, no lo públicamente, no sé si lo discutió primero, le dijeron que no era el momento o que no lo iban a hacer. Los europeos seguro que les dijeron que no lo iban a hacer, porque ellos siguen con lo del diálogo y diálogo. Ellos están con ese famoso diálogo y con los Castro y Castro, y me perdonan la vulgaridad, les ha dado varias veces patadas en el culo y ellos regresan obedientes porque no sé qué es lo que ven en Fidel Castro, debe ser, vuelvo a decir, su odio y envidia a los norteamericanos que tienen a Castro ahí enfrente, en todo el frente. ¿Ok? Pero bueno, otros dirán, bueno, pero ¿por qué los norteamericanos no invadieron? Bueno, cuando trataron de invadirlo ya sabemos lo que pasó y luego trataron de matarlo, menos veces de lo que decía Castro, pero lo dejaron ahí porque, como me dijo un entrevistado de la CIA, que les convenía a lo largo de esto porque al fin y al cabo, después de lo que pasó previamente para sacarlo, se dieron cuenta que estaba acabando con el capital ruso, que parte de la caída de Rusia, de la Unión Soviética y Rusia, es por culpa de los chulos, de los Castro, que chulearon tanto a Rusia que la empobrecieron aún más. Y después que casi hacen como lo que hicieron en Venezuela, chulearon a Venezuela y siguen chuleándola. No, mira, Cuba creó una nueva categoría en el derecho internacional de Estados. Hay estados colapsados, estados mafiosos, estados fallidos, y este es el estado gigolo. Sí, para desgracia del pueblo cubano. Pero es que lo mejor de todo, es que nos estamos alargando mucho la conversación, pero me encanta conversar contigo. Lo mejor de todo es que la famosa dictadura de Batista, que comparada con otras dictaduras de América Latina como la de Somoza o como la propia Castro o como la de Maduro, era una dicta blanda. La de Daniel Ortega ahorita, que Ajá. están enterrando a la gente así, muriéndose, terminaron de morir y los tiran en el pozo. Sí. Bueno, la famosa dictadura de Batista tenía a Cuba, ¿no?, como uno de los países de toda América, y Cuba es una isla, ¿no?,
más actualizada, con mejor capital y más poderosa o con más gente brillante, ¿no? Que lo que tenían, tenían más camas de hospitales en proporción que los Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces el pueblo creyó, porque sí en los tres últimos años tengo entendido que fue muy fuerte la persecución porque estaban poniendo bombas en la capital y parte de Cuba vivía del turismo. Y que no me vengan a decir que de la prostitución. Y es que ahora no hay prostitución en Cuba. Me consta que sí hay prostitución. Y que por un blue jean se acuesta las prostitutas que todavía hay y existen y muchas. ¿Ok? Pero bueno. Pero por último quiero preguntarte una cosa. Cambió la forma de pago. Sí. No, quiero preguntarte, ¿te preocupa que la lucha cada vez mayor de China y los Estados Unidos y que eso afecte gravemente al gobierno, a la lucha por la liberación de Venezuela? Mira, puede pasar, porque hasta ahora, eso sí, bueno, fuentes muy fidedignas de gente que opera desde Hong Kong, lo que me dicen es que hasta ahora el gran foco del gobierno chino no ha sido meterse en luchas ideológicas ni nada. Ellos lo que quieren es codificar su estatus de potencia económica. Y de hecho Occidente se lo facilitó, porque todo el segmento manufacturero de la cadena de producción mundial está en China, porque era más barato, porque no habían regulaciones ambientalistas, por lo que tú quieras, pero está todo ahí, los tipos son mucho más eficientes. Tú le das a un chino, tú pones a un chino y un obrero de cualquier otra parte del mundo a hacer un trabajo y el chino hace el trabajo en medio día y al otro señor le toma un día entero hacer el mismo trabajo. Eso sí está medido internacionalmente. Los tipos son muchísimo más productivos. Pero bueno, entonces, por esa razón, los chinos lo que querían era, y su gran objetivo para el régimen de Xi Jinping era lograr la unificación de la moneda, porque ellos tienen dos monedas. Ellos tienen una moneda para el comercio doméstico, es decir, si tú compras cosas en China, que no son importadas, sino producidas en China, no sé cuánto, tú usas el yuan. Para pagar todo dentro de China es el yuan. Pero China le paga a otros países con otra moneda que se llama el renminbi. Entonces, el renminbi y el yuan andan por conductos paralelos. La idea era unificarlo a través de la bolsa de Hong Kong. Donde entonces, que si eso pasaba, la cantidad de activos que se iban a transar en las bolsas de Hong Kong iba a sobrepasar inclusive el New York Exchange. Ese era el plan para esta década, que ya estamos terminando, que ya terminamos y que estamos empezando ya otra década. Bueno, con todo lo que ha pasado y ese plan se descarriló un poco, y ahí fue cuando lanzaron también lo que llaman la iniciativa esa de la nueva ruta de la seda, que empezaron a hacer, se dieron cuenta que la economía china, para poder tener acceso a un conjunto de minerales y de productos productos agrícolas, materiales y minerales y productos intermedios, necesita una mejor infraestructura, muchos de los países a los que ellos le compran. Entonces, ellos están dispuestos a financiar esa infraestructura. ¿Por qué? Porque eso se traduce en eficiencia para la economía china. Entonces, y entonces por eso lanzaron todo eso. Pero ahora, con todo lo que ha pasado, que se decidieron enfrentar a Hong Kong por razones políticas, sojuzgar a los Hong Kong, lo que está pasando es que entonces el mercado de capitales de Hong Kong se está yendo para Singapur. Parece que el tema económico se está como descarrilando, y en la medida que Estados Unidos lo siga confrontando de una manera como lo está confrontando, entonces pareciera como que ese eje de concentración económica se va a cambiar por el político. Y si se cambia por el político, entonces van a empezar a decir, sí, pues entonces yo voy a empezar a fastidiar a Estados Unidos donde pueda en el mundo. Entonces, en ese minuto, entonces se ponen vamos a suponer que deciden dotar todos los hospitales de Venezuela, que es una cosa facilita para los chinos, de máscaras, de guantes, de todos los materiales quirúrgicos, mandan el alcohol, ¿Tú sabías que
98% de las vacunas que consumimos en el mundo se producen en China. ¿Tú sabías que el 92% de los materiales quirúrgicos se hacen todos en China? Entonces, claro, ellos tienen, y todas esas son empresas del Estado, que ellos pueden perfectamente, el gobierno, llegar un día y decir, esta fábrica la dedico solamente a producir cosas por los hospitales en Venezuela. Y entonces empiezan a suministrar eso, empiezan a suministrar comida, empiezan a suministrar no sé qué, y a todos le ponen clap, clap, clap. Entonces le hacen toda la propaganda al gobierno de Venezuela. Digo yo, no digo que lo van a hacer. Esto es una especulación. Entonces, entonces empiezan a fastidiar a Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces llevamos 1 hora y 5 minutos de explotación que te he explotado tanto tiempo. No, De verdad, me encanta conversar contigo. contigo y jalarte la lengua. Creo que no va a ser muy popular esta tenida ¿Por qué no? ¿Por qué no? Además, nosotros hacemos y nuestros oyentes, la enorme mayoría, lo que quieren es escuchar diferentes puntos de vista y tomar entonces las decisiones. No escuchar solamente lo que la gente quiere escuchar o lo que yo quiero escuchar. Y muchísimas gracias exactamente por hablarnos de las cosas que nos hablaste hoy. ¿Sí? Muchas gracias a ti por invitarme. Un Beat abrazo. Un abrazo, Beatrice Rangel, excelente analista político. Gracias, Beatrice.